Muy buenas, hoy estamos en otro episodio de Entre Fe y Café y hoy toca de tema expreso doble. ¿Qué hacemos ante estas situaciones cuando tenemos un café cargado? Cuando vienen estos momentos difíciles a nuestra vida, ¿cómo enfrentar estas situaciones? Hoy sí estoy con mi esposa, Tatiana Caballero, y ahora sí arrancamos Entre Fe y Café. Bienvenidos a otro podcast. Entre Fe y Café. Bienvenidos a Entre Fe y Café. Hoy con mi esposa, Tatiana Caballero, vamos a abordar ese expreso doble, ese café cargado, esos temas difíciles de hablar entre pareja, ¿no? ¿Cómo abordas o cómo abordamos nosotros estos temas cuando tenemos que estas conversaciones difíciles, ¿no? Nosotros vamos a tocar pocos puntos porque no tenemos todo el tiempo, pero sí estos temas tan difíciles de tratar, ¿no? En situaciones que a veces uno dice, ¿cómo puedo hablar esta situación? Por ejemplo, ¿cuándo hablar de estos temas delicados o cómo hablarlo, ¿no? Hay que tener claro de saber conocer a la persona, ¿no? Yo sé cómo puedo hablar de un tema contigo. Sin herirme. Exacto, sí, eso es lo que iba a decir. O sea, yo sé cómo puedo hablar de un tema contigo y sé cuándo te puedo herir también, porque eso hace parte de conocer a la persona. Nosotros o nosotras también nos conocemos nosotros mismos, pero también conocemos a la persona con la que estamos. Entonces, sabemos, aunque algunas veces no queramos evadirlos por la rabia, por el dolor, por lo que tengamos, queremos evadirlo, pero sabemos cómo tratar a la persona que tenemos a nuestro lado. Entonces, sé en qué momento puedo hablar con él. Yo sé en qué momento, cómo puedo tocar el tema sin herirlo, porque creo que esa es la clave, ¿no? ¿Para qué hablas? ¿Para hacer un reguero o para recogerlo todo? Entonces yo creo que tenemos que tener claro eso, ¿no? ¿Para qué quiero hablar? ¿Para hacer un bololó, como decís en Colombia, o para recogerlo todo y tener calmar, restaurar? Eso es. Tú tienes un versículo que te ayuda mucho, que lo repites mucho, que La mujer sabia edifica su casa, mas la necia todo lo destroza. Entonces, para mí ese versículo es muy clave. Entonces, yo siempre digo, ay, Señor, la mujer sabia edifica su casa. La mujer sabia edifica su casa. Yo soy una mujer sabia. Yo soy una mujer sabia. En esos momentos cuando quizás pues estoy acalorada, estoy enfadada. Entonces, ese versículo hace mucho en mi vida de decir, tú eres una mujer sabia, tú eres una mujer virtuosa, tú eres una mujer de ejemplo. Eso me lo digo yo misma cuando quizás no lo estoy siendo. ¿Para qué? Para poder caer en razón y decir, Señor, yo tengo que ser esa mujer virtuosa que mi marido necesita, tengo que ser esa mujer sabia que edifica su casa, que edifica a sus hijos y demás. Entonces, cuando hay momentos así complicados, cuando hay momentos difíciles, ¿qué hago yo? Pues orar mucho. Hay conversaciones difíciles que hemos tenido. Al principio de la relación a nivel íntimo, pues nos costaba entendernos. Entonces fue un tiempo bastante no, sino fue un tiempo difícil porque... Difícil de llevar. Exacto. Porque ¿cómo le explicas a la otra persona o cómo te gustaría que la otra persona te comentara si ha habido algún problema, alguna dificultad? Entonces, claro, son temas que si no se tiene la confianza y la madurez, lo puedes tocar incluso sin querer hacer daño, pero terminas haciendo daño, ¿no? Eso es. Sí, yo recuerdo que al principio de la relación había un tema que me costaba. Yo pues nunca había estado así con un hombre y me costaba, y luego, ¿qué hice yo? Pues oré mucho, no lo hablé con absolutamente nadie, sino en mi intimidad con Dios. Oré mucho, busqué información sobre el tema,
leía mucho, justamente estaba comenzando la carrera, entonces tenía como documentación para poder leer y demás. Y una vez ya sentí paz en mi corazón, una vez ya tenía la información, pues sí que pude hablar contigo. Y cogí una cena, nos sentamos, hablamos y yo sé que a mi marido le encanta comer. Yo sé que a él le encanta comer, sé que le encanta el marisco, entonces yo sé lo que le gusta a él. ¿Qué hice? Pues preparamos una comida, preparé una comida para cuando él viniera, pues ya tenerlo todo listo, todo para él. Y, y luego sí es verdad que abordé el tema con él, estuvimos hablando y solamente este tema, en ese momento luego lo hablé con una amiga que nos ayudó muchísimo, que es Ana. Y la verdad es que me ayudó a mí como mujer, me ayudó mucho poder contar con ella, porque sabía que es una mujer que me iba a ayudar, que no iba a hablarlo por todos lados, que eso es muy importante, chicas, que a veces nos gusta hablar por aquí, por allá y por allá, pero no, tenemos que buscar una persona de confianza para poder hablar ciertos temas y más si son temas íntimos, porque la intimidad se tiene que quedar en eso, en la intimidad. Entonces, pues esto fue un poquito lo que nosotros hablamos y buscar el momento, buscar cómo hacerlo, dónde hacerlo, habido una preparación previa de oración, de investigación y saber el momento, el cómo, el cuándo y el dónde. Sí, y yo recuerdo que para ella fue un esfuerzo porque a ella era un tema que le causaba mucha vergüenza. No lo que iba a hablar, sino en general de lo que era el tema de la intimidad. Pero lo supimos abordar con madurez, con mucha confianza, porque creo que cuando tú al final quieres a esa persona, procuras intentar hacer las cosas de una manera pues prudente y sin herir, ¿no? Porque no solo es el tema de la intimidad, que es un ejemplo, ¿no? Pero muchas veces también es como, por ejemplo, yo le puedo decir a mi esposa algo que me molesta de ella, sin que le pueda herir. Entonces era lo que ella estaba comentando, ¿no? De buscar el momento, no le puedo comentar ese tema cuando ella acaba de tener una discusión o con la regla, o cuando está con la menstruación o cuando acaba de tener un día agotador o está cansada. Siempre todos esos temas se tienen que buscar. Yo entiendo que hay personas que tienen que soltar o que tienen que hablar las cosas al momento, pero fue lo que estuvimos hablando en unos episodios anteriores, y es buscar el momento, respirar y comentarle algo para que la persona sepa que lo que le vas a decir es importante para ti, ¿no? Entonces, abordamos el tema de cómo comentarte algo, cómo comentarme algo, como el tema de la intimidad. Pero yo también quiero tocar también otro tema, y fue un momento, ¿no? Porque no solo son muchos temas difíciles que a veces se tienen que tocar, pero fueron unos momentos que nosotros pasamos como pareja, que fueron unos abortos. Entonces, claro, son situaciones que, ¿cómo la expresas, ¿no? Porque tú en el momento, ¿cómo lo puedes hablar sin que te duela y poder expresar cómo te sientes? Porque a veces queremos aparentar estar bien. Y que no digo que esté mal, porque uno tiene fe y está muy bien, pero a veces esos temas los tienes que abordar con alguien. ¿Y quién más si no es con tu pareja? Claro que sabemos que está Dios en el medio y que nosotros nos desahogamos con Él y Él es nuestra fortaleza en medio de las tribulaciones, pero ¿cómo expresar tú o cómo le expresas a tu pareja esta situación, ¿no? Sí, yo recuerdo el tema de los abortos, ¿no? Cuando pasamos
por estos momentos fueron muy difíciles, muy complicados. Yo recuerdo el primer aborto, haberme ido directamente de trabajar al hospital y luego volver, que todavía he trabajado también de noche. Y cuando llegué, yo lo único que necesitaba era que tú me abrazaras. Lo único que yo necesitaba era que tú me abrazaras. Pero como soy tan chillona, cuando te vi me rompí. Te derrumbaste. Yo me acuerdo que me rompí y te abracé porque no sabíamos que yo estaba embarazada. Te abracé y entonces ya te conté. Y poder hablar con esa libertad, me sentí arropada por ti. Y eso fue muy importante. Eso fue antes de que naciera Isaac. Y luego después de Isaac vinieron 2 abortos más, que está superado. En verdad está superado el tema de esas pérdidas. Pero sí es verdad que cuando... ¿Recuerdas? Sí, cuando lo recuerdo, todavía se me encoge el corazón. Se me encoge el corazón. El segundo aborto... Bueno, el segundo aborto fue duro también, porque me acuerdo que justamente para Amor y Amistad preparé una tarta. Dentro de la tarta había una prueba de embarazo que estaba con, con papel film. Entonces, claro, lo preparé con amor, pero ya el tercer aborto fue muy difícil. Entonces, de hecho, yo recuerdo que tú me dijiste, ya está, amor. Porque además que me quedé muy mal, no emocionalmente, sino físicamente. Mi cuerpo se quedó mal, me quedé agotada, las hormonas, me engordé muchísimo más. Fueron como que muchas cosas, la tensión se me subió un montón. Fueron como muchas cosas que pasaron en mi cuerpo y hay algo que él me dijo y es, yo quería tener más hijos. Yo quería tener más hijos, pero antes de tener más hijos quiero tenerte bien a ti. Quiero tenerte bien a ti. Y a mí eso me dio mucho descanso, muchísimo descanso de saber que antes de lo que tú querías estaba mi bienestar. Y eso fue muy importante para mí. Y luego, pues que Dana es un bebé milagro porque... No podías quedar embarazada. No, me habían dicho que las probabilidades eran muy pocas. Sí. Y además nos comenzamos a cuidar para no tener que pasar otra vez por lo mismo. Entonces, cuidándonos, nos quedamos embarazados de Dana. Pero bueno, anteriormente habíamos tenido pues eso, el tercer aborto que fue muy duro, muy doloroso. Entonces yo me acuerdo que él lo habló conmigo, estuvo muy pendiente de mí, pero sabes que yo fallé en ese tercer aborto. Yo fallé porque él se volcó en mí, pero yo no me volqué en él. Porque yo estaba muy pendiente de lo que yo sentía, de mis emociones, de lo mal físicamente que estaba, hasta que alguien en la iglesia dijo, ya te veo que estás mejor, pero ¿y él? Y yo dije, no, él está súper bien, él lo tiene superado y demás. Y recuerdo que en una prédica te rompiste, y ahí fue cuando me di cuenta de que no estabas bien y que había algo de que yo lo había sacado con él, pero él no lo había sacado conmigo y con nadie, ¿no? Pero porque yo creo que nosotros tenemos que ser fuertes, pero sí que es verdad que también necesitamos sacar nuestras cosas. Pero si nosotros, por ejemplo, si yo la veía a ella en un momento de debilidad, yo no me podía mostrar débil. Porque si yo me mostraba débil, al final nos íbamos a derrumbar los dos y íbamos a caer en un proceso o de depresión o de ansiedad. Entonces yo me tenía que mostrar fuerte
Cuando ya yo la vi fuerte a ella, fue cuando ya comencé yo a descansar y yo creí que yo estaba fuerte, hasta cuando me rompí, porque uno lleva esas cosas por dentro creyendo que no. Pero ahí es cuando pienso que es muy importante estas situaciones difíciles, poderlas hablar. Si tú no las hablas, va a llegar un momento donde todo se va a acumular y vas a romper. Entonces es mejor hablarlas, sentarse, buscar el tiempo, y aunque son temas incómodos, pero poder hablarlos, porque eso es lo que fortalece la relación. Eso es lo que hace madurar a la relación. Y cuando nosotros tenemos a Dios, que nosotros recurrimos a Dios para todo. Entonces, el otro día, comenzando con nuestro pastor Alexandre, cuando ella tiene una decisión A, yo tengo una decisión B, siempre buscamos estar de acuerdo en una decisión C, que es la C de Cristo. Entonces, cuando nosotros tenemos a Dios en el centro, Él nos ayuda en todos estos temas tan difíciles que tenemos que hablar. Si tú has pasado por una situación o estás pasando por una situación, yo te animo a que lo converses con tu pareja, a que lo hables, busca el momento. Si es necesario, prepara una cena, pero es muy importante hablarlo sin la intención de herir, que es lo más importante. Así que escríbenos cualquier cosa, compártelo con alguien y nos vemos en el próximo episodio de Entre Fe y Café. Bienvenidos a nuestro podcast, Entre Fe y Café.